Señor, y te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, papá. Gracias por tu presencia, gracias por el privilegio, Señor, de ser escogidos para ti. Gracias porque en medio, mi Dios, de cada dificultad, siempre, Señor, tú te glorificas. Y yo sé que tú has venido en esta mañana con una petición del corazón, con un anhelo, con una urgencia, con un deseo, con una necesidad que solamente Él puede responder. Pero estás aquí con ese gran propósito de llamar su atención, de decirle: Señor, te necesito y te necesito en mi vida hoy, en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia. Te necesito hoy, Señor, en cada área, Señor, donde tú sabes cuánto batallo, cuánto me cuesta. Señor, yo vengo hoy delante de ti, Señor, para mover los cielos con mi presencia, para mover, mi Dios, tu mano a mi favor. Tú conoces, Señor, el peso con el que estamos. Tú conoces, Señor. Internamente nos conoces perfecto, mi Dios. Y tú empiezas, Señor, sanando, vendando, restaurando y aliviando, mi Dios, todo aquello que necesita tu toque. Señor, en esta mañana te damos gracias por nuestra vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por la provisión. Gracias por tu protección. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque mi Dios, tú nos proteges de cada guerra, de cada batalla, de cada escasez, mi Dios. Gracias por tu presencia en nuestra vida, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor. El Señor conoce esa petición. Él no quiere iniciar el servicio sin que sepas que Él está en control. Hay fragmentos, están en su alma. Yo te sano, dice el Señor. Yo te sano. Yo estoy contigo. Yo te restauro. Tranquila. Deja todo eso en mis manos, tranquilo. Hay una ola de consuelo en esta mañana impresionante. Extienda sus manos ahí arriba y diga: Señor, aquí estoy. A ti me rindo. A ti te lo entrego. Me cuesta, Señor, soltar la situación, pero te la entrego. Es tuya, papá. Bendecimos cada persona que está conectada. Señor, bendícelos, mi Dios. Sopla sobre sus hogares, sopla sobre sus vidas, sopla sobre cada frustración, Señor, aliento, esperanza. En el nombre poderoso de Jesús, sobre cada hogar. Amén y amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor en esta mañana? Por su presencia. Dios los bendiga. Bendecimos Bogotá, Hechos Bogotá. Wow, cómo me emociona verlos. Yo desde aquí los estoy viendo ahí, atentos, dispuestos. Dios los bendiga. Les enviamos un abrazo a todos. Qué felicidad verlos. Donde hay 2 o 3, allí te vas a mover y ya pasamos de 3 a 6. Eso es una bendición. Amén. Dios los bendiga. Nuestras conexiones, Dallas, Chicago. Mucha gente no sabe lo que hay detrás de cada conexión. Ciudades, familias esperando la palabra, ser sanos, libres, bendecidos. Dios los bendiga por sus conexiones. Y hoy vamos a aprender mucho. ¿Cuánto les gusta aprender? Yo vamos a enseñar porque la palabra de Dios
No solamente debe darse, tiene que ser enseñada. Y yo sé que muchos en esta mañana necesitan oír ese aliento de parte de Dios en sus vidas. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender antes para que Dios obre en nuestra vida, ¿sí? Algo tenemos que hacer y hoy lo vamos a aprender porque lo más maravilloso de todo es que lo tenemos, ¿sí? Nosotros físicamente tenemos algo para poder recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Diga conmigo, gracias Señor por el privilegio que me das al poder oír. Claro, contundente y perfecto. Amén. Ya en una ocasión les había hablado acerca de la importancia del oído y lo damos como por algo muy hecho, ¿verdad? Porque oímos perfecto. Pero yo que tengo familia que no oye, sé lo frustrante que es que una persona tenga esa incapacidad física. Porque hay quienes oyen perfecto, ¿cierto? Tienen sus oídos perfectos, pero no oyen. ¿Me entienden la diferencia? Pero es frustrante cuando la persona físicamente no puede. Hay que repetir, no entienden otra cosa, como Chespirito. Les habla una cosa a uno y responden otra. Y en un momento eso es gracioso y después ya no. Y entonces hay que subir la voz. Es difícil. Entonces nosotros que tenemos ese privilegio, ¿cómo lo tenemos? ¿Qué pasa cuando tenemos todo? No lo valoramos. Lo damos por hecho. Pero súbase a un avión y que se les tape el oído esos segundos, minutos, y cómo empieza uno, ay, ¿qué pasa? Se desespera. Bueno, espiritualmente muchos viven con el oído sellado, tapado, y no se dan cuenta, no lo saben. Entonces hoy vamos a aprender acerca de eso, porque hay, como lo dice hoy nuestro título, ¿qué dice? 5 palabras, pero sus implicaciones son enormes. ¿Quieren saber cuáles son esas 5 palabras? Esas 5 palabras son: quien tiene oídos, que oiga. Haga ahí un acto así como en fe y cójase las orejas, a ver si sabe dónde están las orejas. ¿Ah? Empecemos por ahí, ¿no? Cójase las orejas. El que tenga oídos, que oiga. Estas 5 palabras están 6 veces en el Evangelio y 8 en el libro de Apocalipsis. 8 veces en el libro de Apocalipsis. Y me llama mucho la atención que se encuentre en los evangelios. En los evangelios es la vida de Jesús, ¿verdad? Y luego lo vemos en el libro de Apocalipsis. Y si nosotros actualmente miramos el mundo, es un apocalipsis lo que está pasando. Está feísimo esto de la guerra, Rusia, Ucrania. Eso está muy feo. Que nosotros no lo vivamos no quiere decir que no esté feo. El mundo del otro lado está feísimo. Mucha violencia. Y me llama la atención que dice 8 veces en el libro de Apocalipsis. Es como si Dios quisiera decirnos a todos: oiga, oiga, oiga. Estoy aquí. Necesito hablarles. Entonces estas 5 palabras parecen cosa normal, pero no lo son, porque implican muchas cosas, entre ellas nuestras decisiones. Nuestro destino depende de lo que nosotros escuchamos, de nuestro futuro, de nuestra visión. Pero nuestros ojos, no harían nada si ellos no
estuvieran conectados con la audición. Ellos no harían nada. No tendríamos visión, porque cuando oímos, imaginamos. Cuando alguien recibe una promesa, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer, Dios te va a sanar, inmediatamente empezamos a visionarlo porque lo oímos. Los ojos no pueden visionar si no oyen. Por eso el cuerpo es uno solo y nosotros somos el cuerpo de Cristo y Jesús es nuestra cabeza. Dios es nuestra cabeza. Y cuando nuestras funciones quieren apartarse de ellas, estamos en peligros. Ahí es cuando se corren los riesgos de la vida, porque estamos lejos. Entonces nuestro destino depende de ello. Jesús lo declaraba: quien tiene oídos, que oiga. En el Salmo 46, en la versión Reina Valera, ¿qué decía en la versión Reina Valera? Reina Valera. Reina Valera, ajá. ¿Qué dice? Has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos. Y es que Dios los abrió desde que nacemos. Desde ahí ya oímos. Desde ahí ya fuimos su creación. Desde ahí Él ya empieza a hacer aún los que tienen la limitación, porque luego desarrolló el oído biónico para que las personas pudieran escuchar. Pero desde que nosotros tengamos el orificio, tengamos la forma, tenemos oído, Dios nos hizo con ellos. Dígale al de al lado, no se haga el sordo. Y me gusta que la versión Reina Valera dice: quien tenga oídos, que oiga. Y la nueva versión internacional dice, ¿qué dice? ¿Qué compara la traducción aquí? ¿Con qué la comparan? Con obediencia. Cuando tú oyes, tú eres obediente. La nueva versión internacional a la traducción no le puso lo mismo, le puso: pero me has hecho obediente. No necesitó mencionar los oídos. Cuando yo fui a mi Biblia, que es la nueva versión internacional, yo no vi los oídos. Yo dije: ay, ¿será que se equivocó? Esto está mal. No, la traducción inmediatamente, porque como es una versión para que podamos entender rápido, ¿cierto? Ya lo tradujo, ya hasta eso le dio traducción. Dijo: oídos, obediencia. Cuando usted vea la palabra obediencia en la Biblia, usted está viendo la palabra oídos. ¿Estamos entendiendo? La versión pura es la Reina Valera. Luego crearon la nueva versión internacional para que usted pudiera entenderlo más fácil. Pero las dos son sumamente importantes. Por eso nosotros siempre tenemos que tener dos Biblias: la versión pura, la Reina Valera, y la traducción, porque no dicen lo mismo. Y yo siempre les enseño la Reina Valera, la pura. ¿Cuándo les doy la Biblia, la nueva versión internacional? Cuando están nuevos en el Señor, cuando necesitan un lenguaje sencillo. Pero en lo que van madurando y van creciendo espiritualmente, lean siempre la Reina Valera. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Hoy van a aprender, ¿verdad? Entonces me gusta que esta traducción ya le dice obediencia. Ah, el que tiene oídos es obediente. El que escucha es obediente. En la época de David había algo muy importante que pasaba, y era una tradición que se les podía en ese momento llamar a la oreja perforada. ¿Y de qué se trataba eso? Que cuando el esclavo, sí, el siervo, él servía durante 6 años y al séptimo quedaba libre el siervo.
no el esclavo, perdón, el siervo, amaba servir, le gustaba hacerlo, no lo hacía por obligación, era un siervo. Entonces, cuando ellos al 7º año, ellos quedaban libres. Pero el siervo que amaba a su amo y que no quería quedar en libertad, él tenía la opción de prometerle fidelidad toda la vida. Entonces, ellos hacían un rito en el monte Sinaí. Y lo que ellos hacían es que le perforaban la oreja al siervo. Le ponían algo en su oído para perforar, lo llevaban al arco de una puerta y cerraban la puerta, y eso era lo que le daba el impacto para sellar, ¿sí? Por eso se llama la oreja perforada, ese rito. Y ellos lo hacían como algo sagrado. Ellos le pertenecían. Por eso no se vayan a ir a poner aretes para demostrarle fidelidad a Dios. No es que salgan de aquí a ponerse en un arete a demostrar. No, no. Esos sacrificios ya Jesús los llevó a la cruz. Quedaron abolidos, ya no existen. Pero en ese momento era una forma de demostrar fidelidad, de demostrar, y lo hacían ¿cómo? En el oído. Entonces la pregunta para ustedes hoy es, ¿ustedes tienen su oído perforado, su oído espiritual? Entendiendo que hay una importancia detrás de ese rito que en ese momento llevaban. Y la importancia de hoy en día de nosotros es mantenernos fieles en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿cómo yo manifiesto esa fidelidad si no es con obediencia? Si es escuchando la voz y la dirección de Dios. No existe otra forma de obediencia. Porque resulta que nosotros estamos llenos de buenísimas intenciones, maravillosas intenciones, pero que pocas agradan a Dios. ¿Y cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que lo que estoy haciendo agrada a Dios? Porque lo estoy escuchando y estoy siendo obediente. Y quiero decirles que la guía, la dirección de Dios en nada se parece a la nuestra. Por eso Él dice, perdonen a sus enemigos. Por eso Él dice, si le pegan en un lado, usted póngale otro. Eso no se parece a nosotros en nada. En nada. Nuestra naturaleza no es esa. Nuestra naturaleza es pagar mal por mal. Nuestra naturaleza se llama venganza. Nuestra naturaleza se llama rencor. ¿Han visto a personas que ya tienen una naturaleza benigna y jamás se molestan? Que no son malos. Ellos ya vienen con una naturaleza que vale oro. Pero la naturaleza es esa. Entonces, este ejemplo es muy válido porque tiene que ver con el oído. Y cuando ellos hablaban de que le perforaban el oído, es que Dios va siempre más profundo en nosotros. Y quiero que sepan que nosotros no oímos con lo que está aquí afuera, sino con lo que está dentro. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro oído, el que realmente escucha, es el oído interior. No lo que está aquí afuera, no lo que vemos, no lo que limpiamos. Las ondas sonoras se mueven en nuestros oídos como las olas del mar en la playa.
y viajan por un laberinto que los doctores lo describen como un mini campo de golf. Por ahí entran las ondas sonoras. Todo lo que estamos hablando, usted lo está pudiendo recibir porque él está creando, entrando a un laberinto para poder recibir el mensaje. Son curvas, rotondas, hidráulicas y vueltas de retorno. Después de viajar por el canal auditivo y golpear el tímpano, las vibraciones dan contra 3 de los huesos más pequeños del cuerpo: el martillo, el yunque y el estribo. Los 3 huesos más pequeños del cuerpo. Desde el oído medio, las vibraciones pasan por un tubo en forma de caracol, como espiral, llamado cóclea, y que contiene miles de microscópicas células ciliadas en forma de pelos que amplifican el sonido a medida que pasa. Desde allí, el octavo nervio craneal transmite impulsos al estilo del código Morse hacia la corteza auditiva, en donde el tono, el volumen, los agudos, los graves, la distancia, la dirección y el sentido se traducen en información sobre la cual podemos actuar. Les repito, no digan que no han vivido un milagro, porque oír es un milagro. Lo damos por hecho, pero Él está ahí y Él funciona para que nosotros tengamos dirección. ¿Saben qué decía el filósofo español José Ortega Gasset? Dime a qué le prestas atención y te diré quién eres. Dime a qué le prestas atención y te diré quién eres. Porque nuestro oído determina la dirección de nuestra vida. Él determina cuál es tu propósito. Recuerden la traducción: oídos, obediencia. Oídos, obediencia. ¿Qué dice Mateo de todo esto? ¿Qué dice? Mateo 13:9. El que tenga oídos, que oiga. ¿Qué dice Mateo 13:11? Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Más adelante en el 15, se les han embotado los oídos. No hay un peor mal en la vida. Escúchenme bien, juventud, hogares, familias que están ahí, que es el no oír. Escuchar un consejo, escuchar una dirección. Cuando a mí me dicen, fue que yo lo hice, ya yo sé que eso va mal. Fue que yo sentí, fue que yo oí a Pepito y lo hice mal, 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 mal. Me da risa porque cuando la gente, yo les hablo de eso, dicen, ay, pero entonces uno tiene que hacer todo como Dios. Sí, pues ¿por qué me va bien? Porque oigo a Dios. ¿Qué les quiero enseñar? Que oigan a Dios. Más adelante dice, oirán con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirán y yo los sanaría.
Cuando oímos con los verdaderos oídos que Dios ha puesto nuevos en cada uno de nosotros, pues ¿qué hace? Entendemos con el corazón. ¿Sabe qué pasa cuando usted entiende con el corazón? Usted empieza a hacer una armonía en su cuerpo, donde lo que ve sabe que está afectando su vista y su vista está afectando a sus ojos, y cuando sus ojos están haciendo y viendo lo correcto, eso baja el corazón, y cuando usted hace las cosas de corazón, usted se cuida de agradar a Dios en todo lo que hace. Cuando el cuerpo se empieza a distanciar de la cabeza, estamos en problemas. Dice en el 16, pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. ¿Me están entendiendo la conexión tan increíble que hay entre nuestros ojos y nuestros oídos? Si usted no oye la palabra de Dios, si usted todo el tiempo está viendo lo que no tiene que ver, está pensando lo que no tiene que pensar, usted está siendo movido por lo que ve en el mundo, por lo que pasa alrededor, porque le pasó a Pedro, a Juan, y usted está sordo, usted va derechito a la pared. Pero cuando yo tengo mis oídos puestos en la voluntad de Dios, ¿saben qué pasa? Como cuando usted está en una multitud, usted se fue a mercado, se fue al Éxito, se fue a Publix y está llenísimo porque viene un huracán y usted oye gente, pero usted fue con su suegro a buscar la madera. Y hay una algarabía y gritando que cuánto, que yo le compro, que... Pero basta que el suegro diga, aquí estoy, usted puede reconocer la voz en medio de esa multitud de ese suegro. Porque la voz no fue solamente escuchada en el exterior, fue interiorizada porque la ha oído constantemente durante años. El diablo es el único que le viene a uno a decir que lo que usted escucha no tiene validez alguna y luego llega y lo hace caer en vergüenza. Eso es lo que pasa. Usted puede oír, identificar la voz de las personas familiares en medio de una multitud. Usted puede identificar la voz en medio de la multitud. En medio de lo que está pasando, de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que... Usted puede identificar esa voz. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven porque no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen pero no lo oyeron. Nosotros estamos viendo muchas cosas que otras personas en el pasado han orado, han creído, pero ya no están. Y nosotros no estamos valorando eso porque no oímos la voz de Dios. Cuando alguien oye la palabra, se acerca al reino. Pero si no la entiende, viene el maligno, dice aquí, y arrebata lo que se sembró en su corazón. Por eso es tan importante que nosotros hagamos una unidad, una armonía entre lo que hacemos y quienes somos, porque el enemigo reconoce a años luz, a distancia, cuando una persona no entiende el reino. ¿Les ha pasado cuando uno está en un servicio y llega a la casa y la casa está en fuego? ¿Les ha pasado que uno está aquí en una atmósfera de amor, de paz, de wow, Dios, pero no es sino que salga y reciba una llamada e inmediatamente se cae?
¿Les ha pasado que han orado y pasa algo? Bueno, lo dice la palabra. Tenemos que tener entendimiento por lo que hacemos. Porque si no lo entendemos, viene el enemigo y lo dice acá, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Porque la palabra de Dios viene por el oír. Estamos oyendo la palabra de Dios. Empezamos a ver los milagros. Entonces eso baja el corazón. A muchos lo oyen, lo ven y ahí lo dejaron. Muchos lo oyeron, pero no lo vieron y ahí lo dejaron. Hay que oír, hay que ver y hay que bajarlo al corazón. No hay otra forma de nosotros abrir esos oídos a Dios. Así que cuando nosotros escuchamos, no lo estamos haciendo únicamente con el oído externo, ¿verdad? Lo estamos haciendo con ese oído interno. Esa es la forma como se solucionan los problemas, ¿sabían? La solución a nuestros problemas está en escuchar. Las soluciones a nuestros problemas están en escuchar. Es un privilegio que usted esté recibiendo la palabra de Dios. Es un privilegio que usted pueda llevarla a la práctica. Es un privilegio que usted salga y no permita que nadie se la quite. Es un privilegio porque Dios ha descubierto que usted realmente le busca de corazón. Lo ha bajado, lo ha visto, lo ha oído, lo baja. ¿Qué hace el enemigo constantemente? Socava completamente nuestra fe para quitarnos ese entendimiento, para quitarnos lo que Dios nos está entregando. En Isaías 55:11 dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Dios se lo decía a Isaías. Así también es la palabra que sale de mi boca. Porque él sabía que si había alguien que podía entenderla, no regresaría vacía, sino que se haría lo que se desea y se cumplirán los propósitos. ¿Qué me hace a mí ser asertiva en el espíritu? ¿Qué creen ustedes? En la reunión que estuvimos en Colombia, alguien se le acercó a otra persona y le dijo, escucha lo que te dijeron, porque si tú lo atesoras se cumple. Yo ya tengo esa seguridad porque ya Dios lo recibí, porque espiritualmente mis oídos están abiertos, porque estoy enfocada, porque estoy concentrada. Amén. Porque si yo estuviera en otra cosa, pues no. Pero yo tengo esa seguridad de cada paso que doy, aún con duda, porque soy humana, pero de que Dios lo cumple, lo cumple. Él lo cumple. Esa seguridad me la da saber que esa palabra salió de la boca de Dios y no de la mía. Por eso yo sé que se va a cumplir. Porque sale de la boca de Dios y eso donde lo dice en Isaías 55:11. Así es también la palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Dime, ¿a qué le prestas atención y te diré quién eres?
¿Dónde están sus oídos? ¿Dónde? ¿Dónde está su tiempo? Cuando Moisés empezó a guiar al pueblo de Dios, él se hostigó. A Moisés no lo cansó la presencia de Dios, ni tener que servir, ni estar para la gente. No. A Moisés lo que lo cansó fue la queja de la gente. A Moisés lo que le cansó fue la murmuración, fue ver cómo eran de desagradecidos. Yo siempre les he dicho que no me den material para poder hablar aquí, pero la gente es tremenda. La gente es tremenda. Y uno tiene que tener el corazón de verdad blindado para no permitir que eso cale en uno. Y por eso Moisés es un gran maestro de vida. Porque él guió un pueblo obstinado y rebelde. Entonces cuando yo lo leo, yo digo, bueno, si ya le pasó a él, imagínense, tengo esperanza. Y él se alejaba, él se iba, porque él quería estar solo. Él estaba cansado de esos israelitas y necesitaba desesperadamente un lugar de silencio. Moisés era el protagonista de esto, pero a esta historia le salió un extra. Y ese extra se llamaba Josué. La gente joven no solamente es joven por su edad, sino por su espíritu, porque tienen un espíritu dispuesto a recibir. Entonces, cuando Moisés regresaba al campamento, de verse con Dios, de tener paz, de tener tranquilidad, de orar, de decirle todas esas quejas que oía y todo eso. Cuando él regresaba al campamento, había un joven que no se apartaba de la tienda y ese joven se llamaba Josué. Eso les está diciendo mucho a ustedes. Dime con quién andas y te diré, ¿cómo es? Ya me lo dije yo al revés. Dime a qué le prestas atención y te diré quién eres. Dime a qué le prestas atención y te diré quién eres. ¿Qué hacía Josué? Atento, prestando atención a los movimientos de un líder consagrado, de un líder rendido, de un líder que obedecía a Dios y que Dios lo respaldaba. A la juventud Dios les tiene que estar hablando hoy. A todos los que estamos jóvenes y bellos. ¿Por qué Dios escoge a Josué? ¿Por qué lo escoge? Porque él fue uno de los 2 espías que volvió con un informe positivo cuando los israelitas fueron a explorar Canaán por primera vez. Los otros 10 espías tenían voces fuertes, pero volvieron con informes negativos. Josué vio lo mismo que esos otros 10, pero no escuchó lo mismo, porque él escuchaba a Dios. Y él sabía que aunque había un mundo de gigantes, la voz de Dios era más grande que ellos. Cuando a mí me empiezan a poner expectativas en cosas materiales,
en cosas vanas, en cosas que nada tienen que ver con la grandeza de Dios, me doy cuenta que están yendo a explorar las tierras muy mal, muy mal, muy mal. Uno no va a otro país. Cuando la gente viene a Estados Unidos se equivoca, se dan así durísimo contra la pared, durísimo. Tierra de gigantes, tierra de provisión, tierra de negocios, tierra de dólares, el dólar al peso, wow. Y empiezan a ver gigantes muy mal direccionados. Porque en este país, ¿es verdad o no? Que llegan miles y millones de personas que todavía siguen en casa esperando, no hay trabajo, no hay nada que hacer, re duro, falso. Te viniste con una visión que Dios no te entregó, porque aquí hay mucho trabajo, hay provisión, hay vida, mientras Dios es quien te envía. Es la voz de Dios la que nos hace grandes en los lugares llenos de desiertos. Es la voz de Dios, señores, no es usted, no es con quien usted está, no es con quien lo respalda, es quien va con usted. ¿Cuál es el Dios al que usted escucha? ¿Qué hace con lo que Dios le entrega? ¿Ir a entregárselo? ¿A quién? Es a Dios. Él vio exactamente lo mismo. Yo todos los días, y desde que yo empecé a seguir al Señor en mi vida, yo veo otro mundo. Yo veo otras cosas. Yo veo otra vida. Yo veo otro futuro. ¿Cómo tú sabes que Dios nos va a dar la visa? Año 2014, si no estoy mal, el Señor me dijo, voy a reunificar las familias. ¿No los trajo a todos? A todos les dio visa. Son visiones, voz de Dios. Porque veo otro mundo, el mundo de Dios. Vivo en él. Y por eso que dice la palabra en Mateo, el maligno busca arrebatarme la semilla que Dios siembra en mi corazón. Cuando la gente me dice ayer, wow, tuve un día tremendo. 2 personas ya me lo han dicho. Tú no sabes el mío, tercero. Nadie sabe lo que hace el enemigo por buscar, quitar, arrebatar lo que Dios siembra en nuestro corazón. Cuando tú empiezas a ver otra dimensión, cuando tú empiezas a oír la voz de Dios de forma diferente. ¿Qué hicieron el pueblo de Dios? Escucharon las voces equivocadas. ¿Saben cuántos años les costó haber escuchado esas voces equivocadas? 40 años. 40 años. Escuchar una voz equivocada puede llevarte por largos años de dolor, de desierto, de regresar a los puntos ceros, de regresar a los comienzos. ¿Qué hace las infidelidades? Eso te regresa al punto cero. Eso es lo que viene a hacer el enemigo en los hogares, a regresarnos a los puntos originales, a los puntos donde no había nada, otra vez a empezar de cero. Otra vez. Hay una segunda razón por la que Dios eligió a Josué para que sucediera Moisés. Y es que Dios confía más en aquellos que mejor lo conocen. Y quienes mejor lo conocen son aquellos que han pasado la mayor cantidad de tiempo con él.
Cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios, eso es lo que pasa. Dios empieza a asignarnos. Dios empieza a darnos, Dios empieza a levantarnos, Dios empieza a bendecirnos. Dios lo hace con todos. Es como tú te manejas en ese tener, a quién tú escuchas en ese camino. ¿A quién? ¿A quién tú estás escuchando en esos caminos? ¿A quién te pareces? ¿A quién buscas parecerte? No se queden con el bombo de la gente. Quédense con aquellos que hacen la voluntad de Dios. Aquellos que se esfuerzan a diario por ser obedientes. Yo no escucho la voz de Dios. Tú no buscas la voz de Dios. Cuando oímos la voz de Dios, tenemos que ir profundo. Y van de gloria en gloria. Y van de bendición en bendición. Lo dice su palabra. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven. Y sus oídos porque oyen. Somos dichosos y no lo sabemos. Somos bendecidos y no lo sabemos. Porque escuchan las voces equivocadas. Cuando usted tiene esos arranques de que se acordó de algo y, uy, no, pero es que me debe, se lo voy a cobrar. Así se lo voy a cobrar. ¿Quién le está hablando a usted? ¿Quién? ¿Dios? Luego en la palabra no dice que usted tiene que perdonar deudas. Luego en la palabra no dice que Él es quien paga. Ay, pero unos bríos internos que nada tienen que ver con Dios y que lo único que añaden a nuestras vidas es dolor. A los hombres les cuesta demasiado buscar la presencia de Dios. Pero quiero decirles que no hay otra forma de salir adelante en la vida, de salir victoriosos, de salir exitosos, de ir adelante, de abrir camino, más que oír la voz de Dios. Cuando ustedes, los hombres, están enamorados de una mujer, ustedes oyen la voz de Dios. Cuando ese amor se desgasta, se pierde en el camino, se acaba. Ya no es Dios guiando su vida. Es el maligno arrebatándoles cada segundo. Cada segundo. Cuando usted está enamorado de su esposa, cuando usted está enamorado en esa fase de amor, usted está obedeciendo a Dios en todo. ¿Por qué digo eso? Porque lo están oyendo. ¿Cómo la agrado? ¿Cómo la atiendo? ¿Cómo la sorprendo? ¿Qué tengo que hacer? Cogen una inquietud. ¿Qué tengo que hacer porque es mía? Ella va a ser para mí. Y si ustedes mantuvieran enamorados toda su vida, quiere decir que ustedes oyen a Dios todos los días de su vida. Cuando llega el hastío, cuando llega ese fastidio, así mismo hacen con Dios. Porque no conozco un hombre que tenga ese, y lo vea leyendo la Biblia. Jamás, no existe. Por eso Dios les dio esposa. Porque Él sabía que esa es la muestra de unidad con Él. O si no los hubiera dejado solos. Pero Él dijo, te voy a hacer una idónea, te la voy a sacar de la costilla. Y cada vez
que tú te quieras alejar de ella, que tú quieras hacer tu voluntad, que tú la maltratas, que tú la alejas, que a ti no te importa, tú te estás haciendo eso para mí, dice el Señor. Porque a ella te la di yo y yo te di mi vida. Yo quiero que hoy los hombres tengan esa consideración. La Biblia de sus vidas es su mujer, es su esposa, es su guía, es su dirección. Niñas que me están viendo, jóvenes, un hombre que no ve valor en ti, un hombre que tú tienes que estar siempre así, como tratando de llamar la atención. Hey, estoy aquí, hey, mírame, no es para ti. El hombre que te ama, te cubre, te guarda y dice, ven, espérate, esto es para mí, esto es para nuestra intimidad. Guarda para mí, no es para el mundo, es para mí, porque somos uno solo. Cuando piensan en amor, amor es cuando el hombre está cerca del corazón de Dios. Y yo hoy deseo que los hombres que dicen escuchar a Dios, que dicen que obedecen a Dios, después de lo que hoy han recibido, lo consideren 2 veces. Porque oír a Dios es amar, respetar, valorar a su esposa como un vaso precioso. La Biblia que ustedes cada uno tendrá, la tendrán limpia, bonita, marcadita. Otros la tienen en el teléfono. Pero la ven con valor. Eso es su esposa. Ahí yo veo que aman a Dios. Ahí yo veo que escuchan a Dios. Cierre sus ojos un momento. Que quiero orar por los hombres. Señor, te doy gracias, mi Dios. Porque tú pones, Señor, en ellos esa convicción. Que sea el poder de tu Espíritu Santo obrando en ellos, mi Dios. Que tú traigas convicción, mi Dios, de pecado. Cada vez, Señor, que sean tentados. Cada vez, Señor, que estén cansados. Cada vez, Señor, que estén indispuestos. Cada vez, Señor, que ven los errores más grandes. Cada vez, Señor, que se van haciendo inflexibles ante circunstancias normales de la vida, papá, pero han perdido tu esencia, han perdido ese amor que tú solamente puedes brindarles. Dice tu palabra que el amor cubre multitud de pecados. Devuélvelo, Señor, a ese primer amor. Devuélvelo, Señor, a ese momento donde la belleza los cautivó, la sonrisa los enamoró. Físicamente sintieron atracción, se gustaron. Señor, vuelve a ese día, Señor. Ato todo espíritu de Jezabel alrededor de sus vidas. Ato toda mentira de Satanás en estos tiempos. Mostrando, Señor, competencias. Con tu santidad no hay competencia. Señor, que ni siquiera por su mente pase, Señor, un pensamiento que no te agrade. Hazlos invisibles, Señor, ante lo que pasa en el mundo. Hoy los consagramos a ti, consagramos, Señor, a Luis, consagramos, Señor, a Iván, consagramos a Lucas,
Consagramos, Señor, a Franklin, consagramos a Jorge, consagramos a Felipe, consagramos, Señor, a Andrés, consagramos a Crisanto, a Sebastián, a Leonardo, consagramos a Silvio, consagramos a Sergio, consagramos a Gustavo, Señor, consagramos, mi Dios, a Jorge, consagramos tus hijos, consagramos a Yesid, consagramos a Gino, consagramos a Tony, lo consagramos delante de tu presencia. Consagramos, Señor, mi Dios, el hijo, mi Dios, de Miriam y de Luis, lo consagramos para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, que cada vez que ellos se acerquen a leer tu palabra, sepan que van a leer a su esposa. Sepan que lo que leen ahí ya tú se lo has revelado a tu esposa, a su esposa. Sepa que los avisos que hay en ella ya tú los diseñaste para salvarlos, para restaurarlos. Consagramos a José. Consagramos a Brian. Consagramos tus hijos. Papá, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque para ti no hay, Señor, tiempos perdidos. Y estos esposos piden perdón delante tuyo, mi Dios, por aquellos tiempos desobedientes, perdidos. Bendigo con toda salud a las esposas. Aumenta en ellas sus años. Restaura, mi Dios, su corazón. Restaura cada fibra de su ser que fue fragmentada cuando vieron la infidelidad, cuando vieron la deshonra, cuando vieron el maltrato, cuando vieron el abuso, cuando vieron la mentira, cuando vieron el engaño. Bendigo, Señor, sus vidas. Restáuralas. En el nombre poderoso de Jesús. Reciban todas ustedes esa fuerza que solamente Dios puede brindarles. Y ese amor que todo lo perdona, que todo lo hace nuevo. Y hoy es un día nuevo. Porque vienen cosas poderosas para aquellos que oyen y aman la voz de Dios. Escuchan a diario su seguir. Consagramos a Wilmar. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, papá, porque ellos sabrán, mi Dios, que eres tú, Señor, obrando en ellos para mayor bendición. Vamos a ponernos de pie y le vamos a decir, Señor, gracias. Porque cada vez que vamos a tu presencia, aprendemos, somos restaurados, somos nuevos, somos libres. Aprendemos que somos el punto de referencia de generaciones. Que mis hijos no se separan, que mis hijos tienen hogares que te honran. Que aunque el maligno venga a arrebatarles, Señor, a través del pecado con mentiras, tú los restauras por nuestros nietos, por sus hijos. Papá, gracias por la revelación de la palabra en esta mañana.